El subsuelo es básicamente un ambiente con condiciones extremas que limita la aparición de vida. El oxígeno es exageradamente limitado, la luz del sol no se observa por ningún lado, los nutrientes son escasos y otro montón de condiciones de estrés que tal vez ya puedan imaginar. Por muchísimo tiempo se creyó que era una zona únicamente habitada por bacterias y arqueas, que estas últimas son como las bacterias, pero en realidad conforman un grupo totalmente distinto de seres vivos. La cuestión es que se publicó hace unos días un estudio que terminó por acabar con esta idea, y aunque cuenta con diversas limitaciones, es un avance enorme con respecto a la forma en la que habíamos estado buscando hongos durante todo este tiempo. Pero antes de hablar de las supuestas 689 especies encontradas y las disque 3 especies descubiertas, tenemos que ir entendiendo un poco más del ecosistema que conforma el subsuelo. Los biólogos, cuando pensamos en el carbono del planeta Tierra, solemos pensar en los organismos vivos, en los bosques, tal vez incluso en los océanos. Sin embargo, una fracción gigantesca del carbono de nuestro mundo está enterrada. Cerca del 90% del carbono que se encuentra guardado en el suelo y que proviene de seres vivos está en el subsuelo y se puede hallar en varias formas, aunque tal vez las que más les suenen sea el gas natural y el petróleo. El gas natural está principalmente compuesto por metano, un tipo de gas que se caracteriza por ser producido por cierto grupo de microorganismos que mencioné hace poquito. Hablo de las arqueas, las bacterias esas raras que dije que no son bacterias. Cuando se les da el alimento adecuado, producen metano. Antes de este estudio, que salió hace unos días, se creía que este alimento necesario para la producción de metano lo generaban exclusivamente las bacterias. Se decía que las bacterias especializadas en ambientes sin oxígeno, también llamadas bacterias anaerobias, degradan parcialmente la materia orgánica en moléculas como el CO2, un ingrediente esencial para que las arqueas produzcan ese dichoso metano. Los hongos no se veían en este modelo. Básicamente, cuando sacaban muestras del subsuelo, los científicos solo buscaban bacterias pintando su ADN. Nunca revisaban otros tipos de células. No es que no encontraban nunca hongos, es que simplemente no los estudiaban ni los añadían al modelo. Y aquí es donde surge una incongruencia bastante curiosa. Si se supone que en la superficie los hongos son probablemente los mejores degradadores de carbono complejo que existen, ¿cómo es posible que no estuviesen presentes en el subsuelo, donde este carbono es tan absurdamente abundante? El detalle es que, claro, son los mejores degradadores cuando hay oxígeno presente. El estudio de la descomposición de estos compuestos de carbono por parte de los hongos en condiciones con concentraciones de oxígeno casi nulas, también llamadas condiciones anóxicas, no se ha comprendido por completo. Y ese es el tema. Se sigue teniendo la creencia de que los eucariotas anaerobios, o sea, los eucariotas que viven sin oxígeno, son poco comunes, y por ello se omite directamente la posibilidad de que los hongos puedan aportar en algo. Entendido todo esto, el estudio lo que quería responder era si existían hongos en el subsuelo, y de haberlos, ¿será que participan de manera importante en este proceso de producción de metano? Ahora quedaba buscar cómo responder a estas preguntas, y se les ocurrió realizarlo en el Antrim Shale, en la cuenca de Michigan de Estados Unidos. Básicamente es una capa de roca muy antigua, formada hace unos 360 a 380 millones de años, en el periodo del Devónico tardío. Para que se den una idea de lo viejo que es este sitio, se dice que en esta época empezaron a aparecer los seres vivos con 4 patas. Los científicos estudiaron el agua que estaba atrapada a cientos de metros bajo tierra, en pozos de gas ubicados entre 247 y 556 metros bajo tierra. Esto quiere decir que no tomaron suelo en la pura superficie, ni tampoco hicieron un hueco de 1 metro. No fue como cuando fuimos a buscar hongos en el fósil de un mastodonte, aunque para eso tienen todo un video que está apareciendo aquí en la esquina, por si quieren echarle un vistazo. En grandes profundidades se tomaron estas muestras, y no fue tierra como tal, sino agua. Insisto en esto porque quiero que quede claro que no estudiaron toda la roca, sino que observaron a los microorganismos que viven en el agua que se encuentra dentro o circula por esas rocas. Básicamente no se está contando a todos los hongos que podrían estar pegados a las rocas, sino simplemente a una porción del lugar, una limitación bastante importante del estudio. Y ojo, a más de uno le sorprenderá ver que hay hongos en el agua, aunque ese tema también ya lo cubrí en otros 2 videos, los cuales igual están apareciendo arriba y en la descripción, por si quieren verlos al terminar este. A partir de aquí ya podríamos hablar de lo que se hizo en el estudio, pero si me pongo a explicar qué es una qPCR o incluso algo básico como los isótopos, no vamos a salir de aquí nunca. Si quieren que haga otro video al respecto o incluso un taller, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Más tarde en el video hablaré un poco más de qué se obtuvo y de cosas demasiado generales de cada técnica importante. Habiendo dicho esto, analicemos los resultados que obtuvieron de todas las pruebas que realizaron. El primer descubrimiento relevante es que sí hay hongos. ¡Yay! La concentración total fue de 41.000 a 69.000 células
células de microorganismos por cada mililitro de agua. Para que se den una idea, en un vaso de agua promedio hay aproximadamente 200 mililitros. Serían más de 8 millones de microbios en un solo vasito. De esta cantidad encontrada, de 4.200 a 6.800 células pertenecían a hongos. Además, más del 99% del peso de estos hongos correspondía a células individuales, lo que es compatible con levaduras y formas unicelulares. Y sí, las levaduras son hongos. Lo más relevante acá es saber cuánto del carbono total que representan todos esos microorganismos corresponde a los hongos. Se determinó que por cada unidad de carbono presente en la biomasa fúngica, o sea, en los, digamos, gramos de hongo, habían aproximadamente 4.7 unidades de carbono en la biomasa bacteriana. Traduzcamos esto. Digamos que tenemos un hongo. Este hongo pesa cierta cantidad de gramos. Bueno, el peso del carbono que tiene contenido es menor a su peso real. Ahora bien, si tenemos una bola extraña formada por bacterias y hongos que pesa cierta cantidad, pero que en carbono pesa 5.7 gramos, entonces 1 gramo sería de carbono contenido en los hongos y los otros 4.7 gramos serían del carbono contenido en las bacterias. Los hongos entonces representarían aproximadamente una quinta parte de la biomasa en el subsuelo. Sin embargo, esto sigue siendo una aproximación, así que no lo tomemos como algo completamente definitivo. En adición, recordemos que lo que hicieron los investigadores fue sacar agua del subsuelo y filtrarla para estudiar los microorganismos que había en ella. No todos los microorganismos están acá, sino que muchas comunidades, incluso la mayoría, se pueden encontrar pegadas a minerales, rocas, grietas de las rocas y películas microbianas, lo que nos da a entender lo mucho que probablemente se está subestimando a los hongos en esta zona. Con esto dicho, surge la mayor pregunta: ¿qué hongos encontraron? Para buscar a los hongos, los científicos no se podían dar el lujo de ver cada pequeña célula en un microscopio. Lo que se hizo fue buscar pequeños fragmentos de ADN que sirven como un tipo de código de barras para identificar microorganismos. ¿Cómo se llama este código de barras? Son las regiones ITS. En la lectura de estos códigos de barras se leyeron más de 75.000 fragmentos de ADN, y con estos fragmentos se agrupó a los hongos en 689 grupos diferentes llamados Otus. En este momento me gustaría hacer una aclaración. Todo el mundo está mencionando que se encontró esa cantidad de especies, pero realmente los Otus no son especies como tal. Podrían representar una especie, así como también varias especies, o incluso que varios Otus pertenezcan a una misma especie. A lo que quiero llegar con esto es que 689 no es más que una medida aproximada de los distintos hongos que se encontraron, pero no podríamos afirmar con total certeza que este número corresponda a distintas especies de hongos. Una pregunta que también nos podría llegar a la cabeza con este estudio es si la profundidad controla la diversidad. Curiosamente, no se encontró una relación significativa entre profundidad y diversidad. Normalmente esperaríamos que a mayor profundidad, debido al mayor estrés que de seguro sufren los microorganismos, haya menor diversidad. Sin embargo, dentro del rango que se manejó en el estudio, es decir, entre 247 y 556 metros bajo tierra, no hubo evidencia significativa de que la profundidad explicara la diversidad. Pero bueno, los investigadores ahora querían hacer algo distinto. La idea no era solo detectar el ADN de los hongos que huyesen por ahí, tal vez era posible hacer que algunos de ellos crecieran en laboratorio. De esta forma, tomaron unos filtros que habían usado para recoger microorganismos del agua, recuperaron los microorganismos atrapados en esos filtros y los pusieron en dos tipos de alimento para hongos, PDA y GY5, que bueno, son en resumidas cuentas unas gelatinas que uno pone en estas plaquitas llamadas Petri y donde crecen los microorganismos. Después de un tiempo de crecimiento, se consiguieron 205 cultivos de hongos totalmente aislados, es decir, solo había una especie de hongo en cada placa. Esto no es que huyesen 205 especies de hongos distintas, sino que simplemente se lograron aislar 205 hongos, los cuales pertenecían a 67 Otus distintos. Uno de los hongos más interesantes que encontraron fue Irpex lacteus. Es un hongo el cual se encarga de descomponer la madera, pero no es como que haya árboles creciendo a 500 metros bajo tierra. ¿Qué hace un hongo que degrada madera viviendo en ambientes profundos con baja cantidad de alimento? Además, no fue simplemente un encuentro casual. Hallaron ADN de este hongo en todos los pozos estudiados del Antrim Shale, y aunque al inicio podríamos pensar como, claro, seguramente es simplemente ADN de un hongo que perdió su capacidad de vivir hace mucho tiempo, lo cultivaron, por lo que había células
células activas del hongo. Esto nos hace cuestionarnos todavía más sobre el papel de los hongos en este tipo de ambientes. Ahora, el cultivo de hongos tiene varios problemitas. Primero que nada, no todos los hongos son cultivables en laboratorio, de ahí que exista la famosa Dark Taxa, a la cual le tengo que dedicar un video completo. Segundo, las condiciones que se les otorgó a los hongos fueron bastante específicas. Entre ellas, había disponibilidad de oxígeno. Esto quiere decir que todos los hongos que estuviesen en esa zona y fuesen estrictamente anaerobios, pues se estarían descartando. ¿Y para qué cultivar hongos si ya se tiene su ADN y no se va a observar a todo lo que está ahí? Porque el ADN solo nos dice si el hongo está presente o no. No podemos directamente estudiar al hongo con solo este dato. Básicamente no podríamos decir ni cómo se ve, ni qué funciones podría realizar, ni siquiera podríamos saber si nos puede ser útil. Además de encontrarse especies probablemente nuevas en el análisis genético, es necesario aislar a dicho hongo para poder reportarlo como nueva especie. No basta con lo hecho anteriormente en el estudio. Y aquí es donde sale el dato de las 13 especies nuevas, que otra vez son 13 otus, no especies. No obstante, es una buena aproximación. Podrían representar organismos poco conocidos o completamente nuevos. Entre ellos destaca Tecospora sp.qm01. Este hongo era muy diferente a los hongos conocidos. Cuando compararon su ITS con la secuencia conocida más parecida, solamente coincidían aproximadamente en un 74%. Para que se den una idea, el umbral usado en este estudio para señalar a candidatos potencialmente novedosos era de 98%. Es una diferencia abismal que hizo a los científicos cuestionarse qué tan distinto era este organismo con respecto al resto del género Tecospora. Lo que encontraron es que no encaja con ninguna rama conocida, por lo que muy probablemente estemos hablando de una nueva especie. Entonces, ¿qué descubrimos hasta ahora en el subsuelo? Hay hongos, hay abundancia de hongos, hay diversidad de hongos, hay hongos cultivables y hay hongos nuevos. Pero, ¿qué están haciendo ahí? La hipótesis principal fue la que se mencionó más arriba. Probablemente estén degradando el carbono del suelo de una forma en la que las arqueas lo puedan consumir para producir metano. Sin embargo, hay varios detalles que no podemos omitir. Lo primero es algo que ya se mencionó de forma indirecta. La presencia de ADN en estos pozos no equivale a la presencia de hongos activos. Es decir, el ADN podría ser de hongos que están totalmente dormidos o directamente sin vida. Y lo segundo es que no se demostró nada en el estudio al respecto de su función. Claramente se necesitan estudios posteriores para comprender mejor el mecanismo de acción de estos organismos bajo el suelo. Y también sería bueno analizar otra cosa que no fuese agua. Hablando de agua, ¿cómo llegaron estos hongos a ese sitio tan profundo? Los investigadores estudiaron el agua que había en las rocas. Lo que encontraron fue que una parte de esta podría venir del agua de deshielo de antiguos glaciares durante el Pleistoceno, periodo relativamente reciente en el que los humanos como especie aparecimos. Hace mucho tiempo, el agua de deshielo de los glaciares entró desde la superficie hacia el suelo, llevando consigo microorganismos. Esta agua pudo bajar lentamente por diversas grietas que la llevaron hasta el subsuelo profundo. Las grietas empezaron a variar y el agua dejó de caer. Como el sistema quedó aislado durante muchísimo tiempo, los microorganismos capaces de sobrevivir en esas condiciones pudieron permanecer allí y probablemente diferenciarse de sus similares, llegando así a las comunidades actuales. Por tanto, los hongos, los cuales es posible que aparecieran mucho después, no tienen los 380 millones de años de la roca, sino que aparecieron luego tras varios procesos. Igualmente, esta no es una demostración de que los hongos llegaron de los glaciares, pero es una posibilidad que se tomó en cuenta. Entonces ya saben, se encontró una gran diversidad de hongos en el subsuelo, donde probablemente tengan una función muy importante en los ciclos ecológicos, pero recuerden que no se encontraron 689 especies distintas ni 3 especies nuevas. Esa es una simplificación muy grande. Si les interesa observar un video un poco más filosófico, pueden ver el que está ahorita en pantalla. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!